Yo nunca imaginé que la palabra parásita podría doler más que un golpe. Aquel día, en mi propio salón, escuché esa palabra salir de la boca de Clara, mi nuera, y fue como si las paredes de mi casa se derrumbaran sobre mí. Antes de continuar, comenta aquí de donde me escuchas y suscríbete al canal. Necesito sentir que mi voz llega a alguien que pueda comprender este dolor, porque lo que viví no fue solo una discusión familiar, fue la fractura más cruel de mi existencia, una herida que aún me arde, como si acabara de abrirse. Me quedé de pie, inmóvil, con las manos temblando y la garganta seca. Quise responder, gritar, defender mi lugar en la casa que construí junto a mi difunto marido, pero mis labios no se movieron. Diego, mi hijo, estaba allí, sentado, y su silencio pesó más que el insulto. No sé qué fue peor, escuchar las palabras hirientes de Clara o sentir que los ojos de mi hijo no se levantaban para detenerlas. Esa indiferencia me arrancó un pedazo de alma, en cuestión de segundos. Todo lo que yo pensaba que era sólido se volvió frágil. El techo que había protegido mis recuerdos, las paredes que guardaban las risas de mi juventud, los rincones donde todavía sentía la presencia de mi esposo, de pronto se convirtieron en un escenario hostil. Fue como si me hubieran declarado extranjera en mi propio hogar, una intrusa indeseada, invisible y sobrante. Esa tarde marcó el inicio de un vacío que no supe llenar. Nunca creí que a mis 64 años tendría que enfrentarme a un destierro emocional dentro de la familia que yo misma había levantado con mis manos y mis desvelos. Desde entonces, me persigue una pregunta dolorosa. ¿Cómo se reconstruye una vida cuando te arrebatan el lugar donde creías estar segura? Mi vida, antes de aquel estallido, era sencilla, tranquila y, a mis ojos, casi perfecta en su monotonía. Me despertaba temprano cada mañana, cuando la luz gris de Burgos apenas se colaba por las cortinas del dormitorio. El canto de los gorriones y el murmullo lejano de algún coche rompiendo el silencio de la calle eran mis primeros acompañantes. Me levantaba despacio, con la calma que me daba saber que el día estaba bajo mi control. La tetera silbaba en la cocina, impregnando el aire con olor a café recién hecho, mientras yo me preparaba para empezar mi jornada. El jardín era mi refugio. Pasaba allí la primera hora del día, regando las plantas, podando las flores, acariciando las hojas como si fueran criaturas frágiles que necesitaban mi atención. El olor a tierra húmeda me recordaba a mi infancia, cuando corría entre huertos en las afueras de Burgos. Era un espacio pequeño, pero lleno de vida, rosas que mi marido había plantado en nuestra juventud, lavanda que atraía a las abejas y una higuera que se erguía orgullosa en una esquina. Cuidar de ese rincón me hacía sentir útil, conectada con algo más grande que mis propios pensamientos. Después del jardín, la cocina se convertía en mi escenario. Cocinar no era solo una tarea, era mi manera de dar amor. Preparaba guisos de lentejas con chorizo, tortillas de patatas doradas y caldos que llenaban la casa con un aroma cálido. Lo hacía pensando en Diego, en que tuviera siempre un plato caliente al regresar, y también en Clara, aunque con ella no había esa misma complicidad. A veces me parecía que los olores que tanto me consolaban eran para ella motivo de fastidio, pero yo seguía, porque cocinar era mi lenguaje secreto de afecto y pertenencia. Los domingos eran diferentes. Me vestía con mi mejor abrigo, el que había guardado para ocasiones especiales, y caminaba hacia la iglesia del barrio. El repicar de las campanas marcaba el ritmo de mis pasos, y el aire frío en la cara me despertaba un sentimiento de recogimiento. Allí me encontraba con vecinos conocidos, con quienes intercambiaba sonrisas y alguna conversación corta. La misa era más que un acto religioso, era un espacio donde mi soledad encontraba alivio, donde me sentía parte de algo más grande que la rutina de mi casa. La relación con Diego era, en apariencia, cercana. Él siempre había sido mi orgullo, el fruto de mis esfuerzos,
la razón por la que había enfrentado las dificultades de la vida con entereza. Le miraba y veía aún al niño que llevaba de la mano al colegio, al adolescente que soñaba con independizarse, al hombre que ahora compartía su vida con Clara. Tenía la esperanza de seguir siendo parte de sus días, aunque ya no me necesitara del mismo modo. Su silencio me decía más de lo que pronunciaban sus labios. Me quería, sí, pero en su forma contenida, discreta, sin grandes gestos. Con Clara las cosas eran distintas. Desde el primer día, sentí una distancia fría en sus gestos. Su sonrisa era correcta, pero no me alcanzaba los ojos. La notaba tensa cuando yo entraba en la cocina o cuando opinaba en alguna conversación. Nunca hubo un enfrentamiento abierto, pero sí una barrera invisible que me recordaba que mi lugar allí era tolerado, no deseado. Yo trataba de suavizar las tensiones con amabilidad, con gestos pequeños, con silencios estratégicos, porque lo último que quería era incomodar. La casa, sin embargo, me pertenecía tanto como a ellos. Había sido levantada con años de sacrificios junto a mi esposo. Cada ladrillo, cada mueble, cada grieta en la pared tenía una historia. Cuando caminaba por el pasillo, escuchaba el eco de nuestras voces pasadas, las risas de Diego cuando era niño, las discusiones acaloradas y las reconciliaciones tiernas. Era un hogar vivo, cargado de memorias, y esa certeza me hacía sentir todavía arraigada, como si mi papel allí fuese natural e indiscutible. En el barrio, todos nos conocían. Burgos no era una ciudad grande, pero sí lo suficiente para que cada gesto se comentara. Los vecinos solían saludarse desde las ventanas, compartir noticias rápidas en la plaza o intercambiar recetas en la puerta de las tiendas. Esa cercanía tenía un lado dulce, pero también uno áspero. Todos opinaban sobre la vida de los demás. Las miradas podían ser cálidas, pero también inquisitivas, y yo lo sabía bien. Aún así, disfrutaba del saludo del panadero, del aroma a bollos recién horneados y del murmullo de la fuente en la plaza al caer la tarde. La rutina era predecible, y en esa previsibilidad encontraba paz. Me gustaba escuchar el tic-tac del reloj de pared mientras doblaba la ropa recién lavada, sentir la suavidad de las sábanas entre las manos, oler el jabón que dejaba un aroma limpio en cada prenda. Me gustaba ver el brillo en los pisos, encerados después de fregar, como si todo el esfuerzo físico se transformara en un orgullo silencioso. No necesitaba grandes cosas. Con el orden de la casa y la sonrisa ocasional de Diego me sentía completa. A veces, sin embargo, la soledad se asomaba como un fantasma. En las noches, cuando la casa quedaba en silencio y el viento golpeaba las persianas, me recostaba en la cama y sentía la ausencia de mi esposo como una losa. Recordaba su voz grave, sus manos fuertes sujetando las mías, y lloraba, bajito, para que nadie escuchara. Esa tristeza no me paralizaba, pero me recordaba cuán vulnerable podía ser mi corazón. En esos momentos de vulnerabilidad, me aferraba a la fe. Encendía una vela en la mesilla y rezaba en silencio, confiando en que había un propósito para todo lo que vivía. La oración era mi refugio, un diálogo íntimo con lo invisible, que me devolvía calma cuando los recuerdos me desbordaban. No siempre hallaba respuestas, pero el simple acto de rezar me daba la sensación de no estar sola del todo. La rutina con Diego y Clara incluía comidas en común. Yo ponía la mesa con esmero, platos alineados, servilletas dobladas, el pan cortado en rodajas exactas. El sonido de los cubiertos sobre la loza me resultaba familiar, casi reconfortante, pero en medio de esa aparente armonía, las miradas esquivas de Clara eran cuchillos silenciosos. Me esforzaba por conversar de forma ligera, por no incomodar, aunque cada palabra mía parecía caer en un vacío que solo mi hijo a veces intentaba llenar con comentarios neutros. La cocina se convirtió en escenario de silencios tensos. Si yo comenzaba a picar verduras, Clara aparecía con aire molesto, como si invadiera su espacio. Decía poco,
pero su ceño fruncido hablaba más que cualquier reproche. Yo optaba por apartarme, por dejarle la sartén o el cuchillo, aunque por dentro me doliera sentir que el lugar donde más segura me sentía se volvía un campo de batalla silencioso. Aún así, había días de ternura escondida, cuando Diego me pedía que preparara su plato favorito, y yo veía en sus ojos un destello de gratitud. Me bastaba, me hacía creer que todavía había un puente entre nosotros, que no estaba completamente relegada a un segundo plano. Era en esos instantes cuando el orgullo de madre volvía a calentarme el pecho, como un fuego pequeño que se resiste a apagarse. El barrio me recordaba constantemente el peso de las apariencias. Al salir a comprar, escuchaba murmullos detrás de mí. No eran necesariamente sobre mí, pero yo sabía que, en aquel entorno, todo se observaba, todo se comentaba. Esa vigilancia silenciosa me llevaba a cuidar cada gesto, cada palabra. Me preocupaba que algún desacuerdo con Clara se filtrara y se convirtiera en tema de conversación en la carnicería o en la iglesia. Vivir en ese equilibrio me agotaba, aunque lo disimulaba con una sonrisa educada. En las tardes tranquilas, solía sentarme junto a la ventana, con una labor de costura entre las manos, el hilo deslizándose por la tela, el crujido de la aguja perforando el algodón, eran sonidos que me calmaban. Desde allí veía a los niños jugar en la calle, sus risas llenando el aire, recordándome a mi Diego de pequeño. La nostalgia me acompañaba, pero también me daba cierta sensación de continuidad, de que la vida seguía fluyendo a pesar de mis silencios. Elena que yo era entonces estaba convencida de que todo estaba en su sitio, de que mi mundo podía sostenerse en esos pequeños rituales. No veía venir la tormenta que se gestaba. En silencio dentro de las paredes de mi casa, no percibía que mi presencia era cada vez más incómoda para Clara, ni que el silencio de Diego sería el peor de los traidores. Yo creía vivir en paz, pero era una paz frágil, sostenida por ilusiones que pronto se desplomarían. Si me hubieran dicho entonces lo que estaba por venir, quizá no lo habría creído. Yo estaba demasiado acostumbrada a pensar que el amor y la dedicación eran suficientes para mantener la armonía. Lo que no sabía era que, en cuestión de minutos, todo lo que yo había construido con entrega y paciencia se desmoronaría frente a mis ojos. Y esa ingenuidad, de algún modo, fue mi condena más grande. Todo cambió en una tarde cualquiera, de esas que comienzan como tantas otras, sin presagiar tormentas. El aire olía a estofado recién hecho y yo estaba poniendo la mesa con el esmero de siempre. El sol de otoño entraba por la ventana, tiñendo de naranja las paredes del comedor. Era un día normal, o eso creía hasta que Clara apareció en la sala con el ceño fruncido y los labios apretados, como si contuviera una rabia acumulada durante años. Yo apenas tuve tiempo de reaccionar. Su voz estalló en el aire como un trueno. «No tenemos espacio aquí, vieja parásita. Váyase», gritó con un veneno que me atravesó el pecho. Al principio pensé que había escuchado mal, que tal vez era un malentendido, pero la dureza en sus ojos no dejaba lugar a dudas. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies, que la mesa con los platos y los cubiertos temblaba junto conmigo. Mis manos comenzaron a sudar y el corazón golpeaba contra mis costillas con una fuerza dolorosa. Lo más devastador no fueron sus palabras, sino el silencio de Diego. Mi hijo estaba sentado en el sillón, con la mirada baja, evitando encontrarse con la mía. Yo esperaba que se levantara, que dijera algo, que me defendiera, que recordara todo lo que yo había hecho por él desde que respiró por primera vez. Pero no, su silencio fue una condena, una aceptación tácita de aquella humillación. En ese instante comprendí que mi lugar en la casa pendía de un hilo. El contraste con mi vida anterior fue brutal. Pasar de preparar una comida familiar a sentirme expulsada en cuestión de segundos fue un golpe seco, como un portazo en la cara. Todo lo que había construido, todos los recuerdos, todo el amor invertido en aquel hogar,
se desmoronaron ante un grito y una mirada esquiva. Lo que hasta ese momento había sido un espacio de pertenencia, se transformó en un escenario hostil, lleno de cuchillos invisibles apuntando hacia mí. Me quedé paralizada, sin poder mover un músculo. Sentía la garganta cerrada, como si una mano invisible me apretara el cuello. Quise hablar, pero ningún sonido salió de mis labios. La vergüenza me envolvió por completo, era como si me hubieran desnudado frente a los míos, como si hubieran revelado un secreto vergonzoso que ni yo conocía. Todo mi cuerpo ardía, no de ira, sino de una mezcla de humillación y miedo. Ese miedo era nuevo, miedo a perderlo todo, miedo a quedarme sola, miedo a descubrir que no era bienvenida en el único lugar que yo consideraba hogar. La mirada de Clara, fría y dura, me confirmaba lo que mis oídos se negaban a aceptar. Ya no era la madre respetada, la viuda fuerte, la mujer que mantenía vivo el calor de la casa. Era una carga, un estorbo, alguien sobrante. La tensión en el ambiente se volvió insoportable. El sonido de los cubiertos vibrando sobre los platos, el olor del estofado que antes era reconfortante y ahora me revolvía el estómago. El silencio denso que seguía a los gritos de Clara, todo se mezclaba en una sensación asfixiante. Yo sabía que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Aquella tarde, frente a la mesa que tantas veces había sido testigo de risas y conversaciones, comprendí que mi vida se había quebrado. Lo supe con la claridad dolorosa de las revelaciones inevitables, y aunque mi cuerpo permanecía inmóvil, por dentro sentí como se rompía algo que ya nunca podría reparar. Al principio intenté racionalizar cada gesto hostil como si fuera un mal día pasajero. Me repetía que las personas cambian, que los humores se calman, que Clara volvería a sonreír y Diego recuperaría la compostura. Salía a la calle como un autómata, fingiendo normalidad, y en el barrio fingía que nada había ocurrido. Sin embargo, las pequeñas amarguras se fueron acumulando como polvo en los muebles, platos que ya no estaban colocados para mí, conversaciones que se cerraban. Cuando yo entraba, miradas que se apartaban. Sentía como cada gesto mínimo se convertía en una confirmación silenciosa de mi expulsión. Intenté hablar con Diego en voz baja una tarde, pedirle que al menos discutieran con respeto, y su respuesta fue un silencio denso que me dejó temblando en la cocina como si el frío atravesara mis huesos. Los días siguientes alimentaron una ansiedad nueva que me despertaba por la madrugada. Mi cuerpo comenzó a reaccionar, noches en vela, cabeza vibrando con pensamientos que no me dejaban en paz, manos que temblaban cuando sostenía la taza de té. La comida perdió su sabor. Los guisos que antes me reconfortaban se me antojaban secos y sin sentido. Salir a la calle ya no tenía la misma ligereza, sentía el peso de las miradas y la posibilidad de que alguien hablara de mí en voz baja. A la vecina de enfrente le vi un parpadeo frío cuando paseaba. El panadero me atendió con cortesía, pero sabía que había murmuraciones. Esa vigilancia constante me constriñó hasta hacerme encoger en mi propio cuerpo, como si intentara ocupar menos espacio en el mundo. En la casa, los frentes de fricción se multiplicaron. Clara comenzó a redefinir pequeños territorios, horarios de la cocina, espacios en el frigorífico, estantes que ahora se llenaban con cosas que no me pertenecían. Un día encontré mis delantales doblados en un rincón, como si los objetos que me definían debieran desaparecer silenciosamente. En las comidas, los comentarios mordaces se maquillaban de quejas sobre el orden o el ruido, pero el veneno era claro. Es que siempre hay tanto de todo, decía Clara, mirando mis platos con desdén. Yo sonreía de forma automática, tragando mi orgullo como si fuera una medicina amarga, mientras dentro de mí una rabia sorda iba formando una bola que no sabía si dejar salir. El primer gesto de humillación pública ocurrió en la iglesia. Era domingo y, con la esperanza tonta de que un espacio sagrado ofreciera consuelo, me senté al final del banco. Al terminar la misa,
Alguien dejó caer un comentario sobre las familias que cargan como una losa a la madre anciana, y sentí todas las miradas posarse en mí con un juicio moroso. No supe qué hacer. Me abracé a mis manos y salí con la sensación de que el suelo se abría bajo mis pies. Aquella tarde, la comunidad que tantas veces me había dado una red se mostró fría y distante, como si mi desgracia fuera una mancha que preferían evitar. Intenté buscar aliados en pequeñas manos amigas, una vecina que me llamaba para preguntar cómo estaba, la señora del mercado que me ofrecía siempre un trozo de queso, pero incluso los apoyos más sinceros se mostraban cautelosos, hablaban en susurros, bajaban la voz, me ofrecieron palabras amables, todo se arreglará, pero sus ojos no ocultaban la incomodidad. Yo podía leer en ellas el temor a implicarse, a romper la paz del vecindario conservador. Esa prudencia ajena me dolía más que las burlas, me hacía sentir como un incendio que nadie quería apagar por miedo a las llamas. Mi ira no encontraba cauce y se convertía en un nudo que me apretaba el pecho a cada paso. Con el tiempo descubrí que los ataques tomaban formas creativas de violencia, objetos míos desaparecían por días, mi ropa amanecía humedecida o mal doblada, el cuadro familiar que había colgado con cariño se inclinaba siempre hacia un lado. Clara reorganizaba armarios sin consultarme, cambiaba fotos de lugar, metía orden bajo la excusa de limpieza, pero despojándome de recuerdos. Cada pequeño atentado era una confirmación, no querían mi presencia, preferían borrar la evidencia de mi vida compartida. Me sentía extraviada entre recuerdos que ya no encajaban en los nuevos muebles. Intenté hablar una vez con Clara, con palabras medidas, y ella me miró con superioridad y me dijo: no entiendo por qué te ofende tanto. Si te fueras, todos viviríamos mejor. Aquellas palabras fueron una cuchillada que me dejó sin aire. La pasividad de Diego se convirtió en un peso insoportable. Ya no era la indiferencia que yo podía aceptar como la distancia típica de los hijos adultos. Era una elección activa de mirar para otro lado, de validar la humillación con su silencio. En una ocasión, intenté abrazarlo y él apartó la mano con un gesto seco. Tengo una vida, mamá, dijo, como si mi amor fuera una imposición. Esas palabras me calaron hondo. Como madre, creer que tu devoción puede ser descartada en una frase fue un dolor que no había imaginado. Pasé noches enteras, repasando cada gesto, cada sacrificio, buscando en qué momento había fallado como para merecer ese desprecio. La tensión escaló en reuniones familiares reducidas a un campo minado. Las cenas que antes celebraban cumpleaños ahora se convirtieron en sesiones de control. Clara imponía reglas, decidía horarios, establecía límites no negociables sobre lo que yo podía o no hacer en su casa. Me encontraba encogida, calculando cada movimiento para no provocar su mal humor. En una de esas cenas, Clara levantó la voz en medio de la sobremesa por un plato mal colocado y, ante mi cara de sorpresa, dijo: si no puedes seguir las reglas, quizá deberías marcharte. La sala se llenó de una tensión oscura. Sentí que mi alma se hacía pequeña, que me habían reducido a una desaprobación constante. Los episodios de humillación se volvieron cotidianos. Un día encontré la puerta de mi cuarto cerrada con llave por la mañana. Otra vez, mis zapatos estaban fuera de la casa, bajo la lluvia. Empezaron a surgir prohibiciones veladas: no entrar en la cocina después de cierta hora, no quedarse en la sala durante las tardes, no usar el baño cuando Clara lo necesitara. Sentí que perdía territorios esenciales, espacios íntimos que eran míos por derecho. La casa, que durante décadas había sido mi santuario, se fraccionaba en pequeños reinos donde yo ya no tenía permiso de habitar. Cada nueva restricción era un golpe que me dejaba sin aire. La exposición pública de mi situación llegó un día cuando una vecina, sin malicia tal vez, me preguntó en voz alta si había pensado en mudarme porque las nuevas familias prefieren privacidad. Sentí el rubor de la vergüenza subirme al rostro como si tuviera una erupción. Quise responder con la dignidad que me quedaba:
decir que aquella casa era mía tanto como de nadie, pero la frase se quedó atrapada. La comunidad, hasta entonces discreta, comenzó a murmurar y yo me volví objeto de conversación en la del barrio, en la iglesia y en la plaza. La soledad se transformó en una sensación de exposición constante. Emocionalmente, me convertí en una persona vigilante de sí misma. Cada gesto era sopesado, cada palabra, medida. Sentía como si mi identidad se desvaneciera poco a poco, sustituida por una versión que los demás aprobaban, la mujer callada, sumisa, que aceptaba cualquier cosa para no causar problemas. Y eso me dolía más que cualquier palabra desagradable, perder el derecho a enojarme, a reclamar. Intenté recuperar algo de mí en pequeños actos: coser un botón, regar la lavanda, escribir una nota en mi diario escondida bajo el colchón. Esas acciones eran soplos de vida. Sin embargo, la ansiedad seguía presente, temía que cualquier reivindicación fuera respondida con más crueldad. La presión llegó a un punto en que mi salud empezó a resentirse. Sentía un peso constante en el estómago y dolores en la nuca que no se iban con el reposo. Fui al médico con la esperanza de encontrar una explicación física y recibí medicamentos para la ansiedad y recomendaciones para dormir mejor. Pero los remedios parecían apuntalar una estructura que seguía resquebrajándose por dentro. La sensación de ser una extraña en la casa que era mi mundo me provocó vértigo emocional. Caminaba por los pasillos con la sensación de que alguien podía expulsarme en cualquier momento. Mi cuerpo ya no era un aliado, era un recordatorio de la fragilidad humana. En un intento de buscar protección, pensé en recurrir a la familia externa, llamar a mi hermana, a algún otro hermano. Sin embargo, los lazos se habían ido tensando con los años por distancias geográficas y desacuerdos pasados. Mi hermana me ofreció apoyo emocional al teléfono, palabras cálidas, pero la distancia física y la dificultad de intervenir en una decisión tomada dentro de un hogar ajeno limitaron su ayuda. Sentí que incluso los lazos de sangre se veían condicionados por acuerdos tácitos de no intervención. Eso aumentó mi sensación de aislamiento. No solo mi hijo me había dejado sola, sino que el mundo alrededor cerraba filas respetando límites que me excluían. Los vecinos, que antes me saludaban en la plaza con afecto, empezaron a mostrar una curiosa frialdad. Algunos dejaban notitas con consejos que parecían bien intencionados: quizá deberías considerar alternativas o hay centros de día para mayores. Esas sugerencias, aunque redactadas con cuidado, me herían. Implicaban que mi presencia era un problema social, que la solución era externarme, apartarme. Esa externalización de mi dolor me dolía profundamente. Me convertían en un tema a gestionar, no en una persona con dignidad. Me preguntaba si en verdad mi vida no tenía valor suficiente para merecer una confrontación honesta. A cada rechazo respondía con silencios largos que me daban tiempo para pensar. La paciencia, que durante años había sido una virtud, comenzó a verse como resignación. Hubo momentos en que la rabia me asaltaba sin aviso, tiraba una prenda al suelo o dejaba un plato sin lavar. Esos pequeños actos eran mi manera imperfecta de gritar en silencio, pero la respuesta siempre era más control y más presión por parte de Clara, que lo interpretaba como prueba de mi incapacidad. Y Diego, que solía llamarme para asuntos triviales, ahora me evitaba el teléfono. Sus mensajes eran fríos y cortantes. Esa distancia fue otro tipo de violencia, la ausencia. En una confrontación que intenté con voz temblorosa, reclamándole a Diego por su indiferencia, él me lanzó una frase que retumba: aún no puedo estar entre mi mujer y mi madre. Esas palabras, que pretendían ser neutrales, eran una sentencia. Sentí como mi papel de madre se transformaba en una culpa que debía pagar por el bienestar del hogar ajeno. Me di cuenta de que el amor filial se había politizado, debía elegir bando o desaparecer. Esa elección impuesta me dejó con la sensación de ser una mercancía a dispensar según conveniencias. Comprendí que mi valor estaba condicionado por la comodidad ajena. Los episodios de
Humillación comenzaron a tener eco en mi cuerpo, dolores que se manifestaban como punzadas en el pecho cuando intuía una discusión, bocados que no podía tragar cuando un comentario me humillaba delante de otra gente. Empecé a tener episodios de llanto silencioso en el baño, donde nadie me vería. Allí me miraba en el espejo y veía una mujer mayor con los ojos hinchados, con la piel más frágil, pero con un fuego interno que no terminaba de apagar. A veces, en esos instantes, me prometía a mí misma que no permitiría más abusos. Otras, la desesperanza me invadía y me sentía tan pequeña que temía no tener fuerzas para nada. La relación con Clara se volvió una lucha de pequeñas crueldades que buscaban anularme. Una mañana encontré mi delantal favorito cortado por la mitad. Otra vez, mis cartas antiguas estaban fuera de orden, como si alguien quisiera borrar la historia escrita por décadas. Esos actos, aunque aparentemente triviales, eran atentados directos a mi identidad. Sentí que Clara atacaba lo que me hacía ser quien soy, los objetos con memoria. Le pedí explicaciones y ella se encogió de hombros con una frase que decía todo: son cosas viejas, inútiles. Fue devastador. ¿Cómo deshacer la memoria de una vida con la excusa de modernidad? Mi mundo social también sufrió el efecto. Ya no asistía a reuniones porque me angustiaba la idea de que alguien comentara la situación en voz alta. Prefería quedarme en casa, sola, y leer cartas antiguas que me conectaban con tiempos más claros. La soledad, sin embargo, no era pacífica. Era una soledad acosada por el recuerdo de momentos compartidos que ahora parecían inexistentes. Recordé escenas familiares, las risas, el calor de los inviernos. Todo se sentía como una temporada que había terminado sin mi permiso. Esa sensación de haber sido relegada me atravesaba como un viento helado. Intenté buscar consuelo en la fe, en la iglesia, pero hasta allí sentí el juicio. Un día, la señora que me saludaba siempre con un beso en la mejilla me miró con una mezcla de pena y distancia. Quizá deberías arreglar las cosas por las buenas, sugirió. Sus palabras, bien intencionadas, ocultaban el mensaje que el conflicto era mío para resolver y que, si no era capaz, la comunidad no intervendría. Comprendí que la estructura social estaba del lado del silencio, y mi llanto quedaba atrapado en las paredes del templo. Una amiga de juventud, que vivía a algunas calles, me abrió la puerta cuando ya no pude más con la presión. Allí, en su cocina, lloré como si fuera una niña, y ella me sostuvo sin juicios. Fue un alivio encontrar a alguien que no me pedía soluciones rápidas, sino que me ofrecía compañía. Pasé algunos días allí, lejos del control de Clara, y sentí por primera vez en meses una respiración profunda. Sin embargo, sabía que no podía quedarme para siempre. La casa seguía siendo mía, y la responsabilidad moral y legal de mis pertenencias me llamaba constantemente. Eso me llenaba de una tristeza amarga. Su compañía era un bálsamo temporal, no una solución. Los comentarios de conocidos comenzaron a herirme por su liviandad. A esas edades, lo mejor es buscar algo propio. No, decían como si fuera sencilla la idea de romper con una vida construida con años de esfuerzo. Me di cuenta de que, en nuestra sociedad, envejecer implica ser reevaluado bajo parámetros de utilidad y comodidad. Yo, que había sido madre, esposa y trabajadora en la sombra, ahora era una carga que debía gestionarse. Ese pensamiento me rompía. Por dentro, me preguntaba si la dignidad tenía fecha de caducidad. El día en que encontré mis fotos familiares apiladas en una caja, lejos de la sala, supe que estaban intentando borrar mi presencia simbólica. Esas fotos eran testigos de nuestra historia: bodas, cumpleaños, Pascuas. Las tomé con manos temblorosas y las apreté contra el pecho como si pudiera asirme a ellas para no desaparecer. Fue una reacción visceral, recoger lo que era mío para no permitir que la memoria de mi familia fuera reescrita sin mí. Sentí que esa caja era un último bastión de dignidad. Esa decisión de guardar mis recuerdos tuvo un costo,
Clara me reprendió por meterme en cosas que no me incumben y Diego se mostró distante, casi molesto por mis reacciones. Sentí que mi simple acto de reclamación era visto como una provocación. Fueron días en que la culpa se instaló como una compañera más. Me preguntaba si, en mi necesidad de afirmarme, estaba volviendo la casa insoportable para todos. Esa culpabilidad me golpeaba con fuerza, como si fuera culpable por existir. La presión social, la hostilidad doméstica y la falta de soporte tangible me empujaron a considerar opciones que antes no contemplaba: pedir asesoría legal, buscar un refugio para mayores, pensar en una mudanza forzada. Era un panorama desolador. La idea de abandonar la casa que llevaba mi apellido me desgarraba, pero la alternativa de permanecer y soportar humillaciones constantes no era vida. Esa lucha interna entre quedarse por memoria y marcharse por dignidad me consumía en horarios nocturnos. Hubo un episodio que marcó un antes y un después. Clara, en un arrebato de impaciencia, empezó a levantar mis cosas y a colocarlas en la puerta. No fue una acción sutil, fue una demostración de poder. Yo, con las manos temblorosas, recogí mis bolsos, mis prendas, mis recetas. Miré a Diego buscando un atisbo de ayuda y encontré su mirada esquiva. Esa ausencia fue decisiva. Comprendí que no podía sostener aquello sola y que la dignidad exige a veces pasos dolorosos. Dejé la casa con lo justo, con la sensación de que salía del escenario de toda mi vida. La humillación de salir con lo poco que pude cargar me dejó exhausta y vulnerable, pero también con una certeza: quedarme habría significado aceptar el trato indigno. Esa madrugada, cuando crucé la puerta con la maleta al hombro, sentí el frío de la soledad y, al mismo tiempo, un atisbo de libertad. No fue valentía heroica, fue una decisión pequeña y necesaria. Caminé hasta la casa de mi amiga con las manos entumecidas y una sensación contradictoria, pérdida y alivio entrelazados. Los días posteriores fueron una mezcla de reconstrucción y duelo. A veces me despertaba con ganas de volver atrás, de pedir perdón, de rogar por un regreso que ya no sería igual. Otras, me sentía aliviada por no tener que soportar miradas calculadas y palabras hirientes. Poco a poco fui entendiendo que mi dignidad no debía negociarse por comodidad. Ese aprendizaje llegó con costos: noches de insomnio, recuerdos que punzaban y la conciencia de que la familia que había formado no era la misma que conocí. En el proceso de separación emocional, encontré momentos de ternura inesperada, llamadas de antiguos amigos, una vecina que dejó una bolsa con comida en la puerta de mi amiga, la carta de una prima con palabras que eran un abrazo. Esas muestras me recordaron que, aunque el rechazo era brutal, aún existía humanidad a mi alrededor. Comprendí que el mundo no estaba completamente dividido entre enemigos y aliados. Había matices, manos que se estiraban con cuidado. Me aferré a esas pequeñas luces como a faros en la noche. A pesar de todo el daño, también descubrí una fuerza interna que no sabía que existía. Sentí que la humillación podía transformarse en un motor para reivindicar mi cuidado y mi valor. Empecé a reorganizar mis días, a caminar por el parque, a leer en voz alta en la casa de mi amiga, a visitar la iglesia sin buscar la aprobación ajena. Cada paso era lento, pero sostenido. La transformación no fue inmediata. Fue un entramado de días pequeños que, sumados, me devolvieron un sentido de pertenencia que no dependía de la aprobación de los demás. La experiencia me dejó cicatrices, sí, pero también una claridad nueva sobre lo que merezco a mi edad: respeto, compañía sincera y la posibilidad de decidir sobre mi vida. Aprendí que la dignidad no se negocia y que, aunque el precio de defenderla puede ser alto, rendirse implica pagar un costo todavía mayor: la pérdida del amor propio. En medio del dolor, me encontré a mí misma otra vez, con menos miedos y una voluntad más serena de buscar espacios donde se me trate con humanidad y afecto. La noche en que todo estalló llevaba horas sintiendo un presentimiento extraño,
como si el aire estuviera cargado de electricidad. Clara entró al salón con las maletas en la mano, golpeando el suelo con cada paso como si quisiera marcar su victoria. Yo estaba sentada en la butaca, tejiendo con los hilos de la costumbre, pero las agujas se me resbalaron de los dedos cuando vi aquel gesto definitivo, las maletas en la puerta, esperándome a mí, como una orden silenciosa. Diego estaba allí, otra vez callado, refugiado en ese mutismo que me hería más que cualquier palabra. Clara, en cambio, hablaba con una seguridad cruel, repitiendo que ya no había sitio para mí, que mi tiempo en aquella casa había terminado. Su voz era un látigo que me golpeaba sin pausa, pero esta vez sentí algo distinto dentro de mí, una resistencia que nacía del cansancio, del dolor acumulado, de la certeza de que rogar ya no tenía sentido. Mi cuerpo temblaba, pero mis manos no buscaron apoyo en nada ni en nadie. Por primera vez en años, me puse de pie con una firmeza inesperada. Miré las maletas, luego a mi hijo, y después a Clara. Nadie dijo nada en esos segundos eternos. Mi respiración era lo único que llenaba el silencio, profunda, áspera, como si cada bocanada de aire me recordara que aún estaba viva, aunque me quisieran muerta en afecto. El dolor era insoportable, pero en medio de esa punzada encontré un destello de dignidad. Comprendí que quedarme significaba aceptar un trato indigno, resignarme a ser invisible, callar para siempre, y yo no podía, no debía permitirlo. No era el recuerdo de mi marido lo que me empujaba a resistir, ni siquiera el amor por mi hijo, sino algo más íntimo, la certeza de que aún merecía respeto, aunque nadie allí me lo diera. Tomé las maletas con manos temblorosas y sentí como cada músculo se desgarraba entre el deseo de quedarse y la necesidad de irme. Clara sonrió, satisfecha, como quien logra finalmente lo que buscaba desde hace tiempo. Diego se mantuvo sentado, hundido en un silencio que lo hacía más pequeño de lo que nunca lo había visto, y yo, en ese instante, decidí que mi silencio ya no sería sumisión, sería mi forma de romper con ellos. Abrí la puerta y el frío de la noche burgalesa me golpeó en el rostro como una bofetada. El aire helado me despertó de golpe, obligándome a sentir cada parte de mi cuerpo, cada lágrima que bajaba por mis mejillas, cada paso que me alejaba de aquella casa que ya no era mía. No supliqué, no volteé atrás, solo avancé, con el peso de la soledad sobre los hombros, pero con una chispa de libertad encendiéndose en mi pecho. Mientras caminaba por la calle desierta, los faroles lanzaban sombras alargadas que me acompañaban como fantasmas. Me sentía rota, desgarrada, pero también extrañamente ligera. Era como si, al cruzar esa puerta, hubiera dejado atrás no solo una casa, sino años de miedo, de humillaciones, de silencios impuestos. El eco de mis pasos me recordaba que, aunque estaba sola, aún podía decidir hacia dónde ir. El clímax de mi vida no fue un grito ni una pelea, fue un gesto simple, marcharme sin rogar. Fue la conciencia de que podía perderlo todo y, aún así, conservar lo más valioso, mi dignidad. Ese acto, pequeño para el mundo, era gigantesco para mí. Era la frontera entre la mujer que aceptaba callada las humillaciones y la mujer que, a sus 64 años, decidía caminar hacia lo desconocido con la frente erguida. Sentí miedo, claro que sí. El miedo me acompañaba en cada paso, susurrando dudas, recordándome que no tenía a dónde ir, pero al mismo tiempo sentía que algo nuevo nacía dentro de mí, una fuerza tímida, como una semilla rompiendo la tierra dura. Por primera vez en mucho tiempo, me pertenecía a mí misma. Esa noche, mientras me alejaba de la casa que creía eterna, entendí que, a veces la verdadera valentía no es luchar para quedarse, sino tener el coraje de irse. Y aunque mis lágrimas seguían cayendo, en el fondo de mi alma una voz tranquila me decía: Elena, ahora empiezas de nuevo. Esa primera noche lejos de mi casa dormí en el sofá de una amiga de juventud, Inés, que me abrió la puerta sin hacer preguntas.
El olor a café que siempre impregnaba su hogar me envolvió como un bálsamo, distinto al ambiente enrarecido que había dejado atrás. Me sentía como una extranjera en tierra conocida, con miedo a ocupar espacio, pero Inés me tomó de la mano y me dijo que allí no sobraba. Aquella frase sencilla se convirtió en un faro en medio de la oscuridad que me habitaba. Al principio, cada mañana era un duelo silencioso. Me despertaba y por inercia pensaba en preparar el desayuno para Diego, en regar las plantas del jardín, en abrir las ventanas de la casa que ya no era mía. Después, recordaba dónde estaba y el peso de la ausencia me atravesaba de nuevo. Pero poco a poco, en medio de esa rutina ajena, fui encontrando resquicios de alivio, el sonido de las campanas de la iglesia cercana, el aroma de pan recién hecho en la panadería de la esquina, la charla simple con los vecinos de Inés. Redescubrí que podía caminar sola por las calles de Burgos sin sentirme invisible. Mis pasos se volvieron más firmes, mis ojos más atentos a los detalles que antes pasaban desapercibidos. El frío del norte ya no me congelaba el alma, era un recordatorio de que estaba viva, de que aún podía sentir. Volví a entrar en la catedral después de años y lloré en silencio, no de culpa, sino de gratitud por haber resistido la humillación. Allí comprendí que mi fe no era sumisión, sino fuerza. Con el tiempo, empecé a ayudar en un centro parroquial que ofrecía compañía a personas mayores solitarias. Escuchaba sus historias y, en cada palabra, reconocía mis propios miedos y dolores. Pero también descubrí que todos guardábamos una chispa de esperanza. Sentí que mi vida, aún rota, tenía algo para dar, y esa certeza me sostuvo más que cualquier pasado. Diego apenas me buscaba, y aunque eso me desgarraba, aprendí a no esperar nada de él. Comprendí que el amor no siempre vuelve en la misma medida en que se entrega. Clara ganó la casa, pero yo gané algo más grande, la posibilidad de mirarme al espejo sin vergüenza, con la frente erguida. Ya no era la mujer callada que soportaba, era alguien capaz de decir basta y sostenerlo con hechos. A mis 67 años, aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo. No importan las arrugas ni las cicatrices, lo que importa es el valor de reconocerse digna cuando otros intentan convencerte de lo contrario. Mi vida no volvió a ser la misma, pero ya no quiero que lo sea. Prefiero la soledad sincera antes que la compañía envenenada. Hoy miro hacia atrás y veo a la Elena de 64 años con ternura. Me duele su silencio, su miedo, su dependencia, pero también me enorgullece la decisión que tomó aquella noche, porque gracias a ella, yo estoy aquí, más fuerte, más libre, más consciente de lo que merezco. La transformación no fue rápida ni indolora. Hubo días de llanto interminable, noches en que la soledad me aplastaba, momentos en que dudé de todo, pero incluso en esas horas oscuras, había una semilla germinando en mí, y un día, sin darme cuenta, floreció en forma de serenidad, de amor propio, de confianza en que todavía puedo trazar nuevos caminos. Ahora, cuando cruzo las calles de Burgos y siento el murmullo de la ciudad, sé que pertenezco al mundo, aunque no sea en la forma que yo había imaginado. He aprendido que el hogar no siempre es una casa ni depende de otros. El verdadero hogar está dentro de uno mismo, en la paz de saberse suficiente. Historias como esta no pueden quedarse en silencio. Si conoces a alguien que necesita escucharla, compártela. Tal vez, en ese acto sencillo, le regales la certeza de que nunca es tarde para recuperar la dignidad y empezar otra vez.